por asistir a este primer evento que va a ser el pistoletazo de salida para todas las actividades conmemorativas del 50º aniversario homenaje al estreno de la gran película y mítica Tiburón. Como ya habréis podido visitar, y si no os emplazo a que cuando terminéis podéis echar un vistazo a la exposición que acabamos de inaugurar, en ella vais a poder ver que es una exposición única, muy original, donde queda muy clara la trascendencia que tuvo esta película, que catapultó a la fama al gran Steven Spielberg, supuso el inicio de lo que es la industria moderna de Hollywood, y con ella nace el conocido merchandising, que para todos hoy es muy normal que una película pues vaya acompañada de todo tipo de productos, de juegos, de pósters, de camisetas, pero eso antes no existía. Fue Tiburón con la película con la que se inició este merchandising. Entonces, lo que es el impacto de la película a nivel cinematográfico es indudable, pero también dejó una huella en el público. Y esa gente que vio en 1975 por primera vez Tiburón, muchos de ellos al día siguiente no pudieron meterse en el agua de la playa. Tenemos alguien que levanta la mano. Y es algo que además que queda patente, que la gente lo sigue viendo y sigue pasando ese tipo de... Entonces, la huella que dejó en el público fue bastante importante. La literatura y el cine pues le colgaron el cartel de villanos a estos pobres animales tan bonitos y tan maravillosos. Pero ¿son tan peligrosos como nos han hecho creer? Bueno, pues para eso hoy hemos querido traer a Federica Salcelli, que además es una gran amiga de nuestra asociación, con la que ya hemos colaborado en otras ocasiones. Ella es bióloga y divulgadora científica. Nos va a hablar de todo esto que aquí estamos planteando. Tiene una dilatada formación en biología, conservación y ecología, amplia experiencia práctica tanto en entornos de campo como en laboratorio. Cursó un máster en la Universidad de Arizona, Estatal de Arizona, donde trabajó con los archivos históricos de la gran Jane Goodall sobre conservación de chimpancés en África. Se dedica a aplicar herramientas tecnológicas para guiar decisiones ambientales tanto a empresas como a gobiernos. Como veis, tiene un perfil de lo más interesante, así que yo no le voy a robar más tiempo. Hoy la protagonista es ella y su conferencia, la terrorífica verdad sobre los tiburones, que yo creo que nos va a abrir los ojos y los vamos a ver de otra manera cuando salgamos de esta sala. Así que espero que lo disfruten. Antes de todo, quiero dar las gracias a Isabela, Julio y la Asociación Unicornio, y también al Ayuntamiento de Estepona por darme este espacio y hablar de conservación, que es un tema tan importante hoy en día. Pero antes de todo os quiero decir que soy italiana, así que si hago algún crimen gramatical, por favor, ¿sabéis por qué? Os prometo que explico los tiburones mejor que los verbos, ¿vale? Así que bien, podemos empezar. Pues, como sabéis, en 1975 se estrenó una película que iba a cambiar la historia del cine para siempre y también a la forma en la que vemos a los tiburones. Tiburón rompió récords, marcó generaciones y también sembró miedo, como decía Isabela antes. El llamado efecto tiburón, un término acuñado por los científicos, describe cómo el cine y los medios crearon una espiral de sensacionalismo y de miedo hacia estos animales. Desde entonces, 100 de películas han descrito a los tiburones como animales asesinos y devoradores de humanos. Y a pesar de que la ciencia nos ha dicho todo lo contrario, el miedo vende y nosotros lo compramos. Pero yo también he vivido muchos años sin conocer a estos temas, porque de niña yo siempre he estado muy conectada con la naturaleza, pero no tenía ni idea de los graves problemas de conservación que tenemos hoy en día. Siempre he sido una niña con muchas curiosidades, con muchas inquietudes y muy trabajadora, pero también me pasé... se ha ido un segundo. También me pasé muchos años, mi juventud, sin tener una idea clara de lo que quería hacer con mi vida,
como a muchos jóvenes le pasa. Así que empecé a viajar y viajé a 35 naciones hasta ahora y me enfrenté a realidades que no siempre salen en los medios, como por ejemplo conflictos, guerras, todo por cazar o salvar a especies amenazadas. Y bueno, en este momento sentí algo y decidí estudiar más y ver documentales hasta que realicé que quería dedicar mi vida a la conservación y hacer algo de manera más directa. Y sobre todo proteger a todos estos animales que son los más malinterpretados y odiados, como los tiburones. Hoy quiero invitaros a ver las cosas de otra perspectiva, a dejar un momentito el miedo al lado, intentar entender la perspectiva de la ciencia. Así que si quizás conseguimos cambiar nuestra perspectiva sobre los tiburones, quizás también podemos cambiar nuestra relación con la naturaleza. Y eso tiene beneficios para todos. Antes, pero de ver los mitos que hay alrededor de los tiburones, quiero que entendáis a quienes estamos juzgando. Porque estos animales no son importantes solo por lo que hacen, sino por todo lo que han vivido. Bueno, mientras hablaba había tenido que enseñaros estos slides, pues me olvidé, evidentemente. Pero esta soy yo con serpientes y rinocerontes, algunos de esos animales que están un poco mal interpretados. Así que, empezamos. Imagina que toda la historia de la Tierra fuese una hora. Pues nosotros entraríamos en el último minuto. Los tiburones aparecerían en el minuto 54. Puede parecer poco en comparación con la hora entera, pero os voy a hacer una pregunta. ¿Quién pensáis que ha aparecido antes? ¿Los tiburones o, por ejemplo, los dinosaurios? A ver. Tiburones. Los tiburones, ¿vale? Y si os digo, ¿quién ha aparecido antes? ¿Los tiburones o los anillos de Saturno? A ver, si alguien lo sabe. O que alguien intente decir qué pensáis. Los anillos, dicen. Vale, bueno, vamos a comprobarlo. Vale, los primeros fósiles de ancestros de tiburones se datan a hace 450 millones de años. Esto fue antes que la aparición de los árboles, antes que los dinosaurios, como bien habéis dicho, antes que la formación de los océanos modernos. O sea que ya existían cuando había un solo océano y un solo supercontinente llamado Pangea. Antes que las flores y antes que los anillos de Saturno. A mí esta información me flipa cada vez que la pienso, la verdad. Por supuesto, antes que los primeros homínidos, y estaban cuando todavía había actividad volcánica en Marte y en la Luna. Y por supuesto, pues sobrevivieron a varias glaciaciones, y también la última que fue hace 20.000 años. Sin embargo, pues cuando salió Tiburón, claro, fue un gran éxito, pero también fue el comienzo de una obsesión colectiva. Los periodistas escribían títulos como "El miedo más grande del hombre ha vuelto", Spielberg, "El hombre que asustó a América". Y ahí también fue el comienzo pues de la fiebre del tiburón. La gente se empezó a sacar un montón de licencias para cazarlos, para llevarse trofeos, partes de tiburones como trofeo en casa. Tanto que pues, el escritor del libro se arrepintió de haberlo escrito. Y el mismo Spielberg
se convirtió en un gran defensor de la conservación de los tiburones. Y tanto fue que, pues, hoy en día todavía sentimos los efectos del sensacionalismo. Os traigo un artículo de hace 2 semanas que dice: pánico en las playas de Fuerteventura. Un tiburón ataca de manera violenta a un bañista. Pues, como podéis notar, hay las clásicas palabras de sensacionalismo, pánico y violenta. Pero esto también es un ejemplo de desinformación. Porque, claro, uno lee eso y piensa que pues, se ha ido a la playa a darse un bañito y un tiburón lo ha mordido. Pues no, porque el bañista estaba en realidad a 2 millas de la costa. Y claro, y está vivo, por supuesto, con heridas menores. Le pegó un mordisco y luego se fue. Pero sí, o sea, sobrevivió con heridas menores, ¿vale? Con cortitos, o sea, con cortes. Pero todavía antes de hablar de los mitos, os quiero contar una curiosidad que pocos saben. El tiburón que sale en el póster ni es un tiburón blanco. Es un ejemplar de escualo maco de aleta corta. Y el artista se inspiró a un ejemplar que tienen en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Claro, el tiburón blanco y el tiburón maco, como podéis ver, son bastante diferentes. El tiburón blanco puede medir entre 4 y 6 metros y pesar alrededor de 2 toneladas, mientras que el tiburón maco entre 2,5, 4 metros y pesar 600 kilos. Pero en compensa es el tiburón más rápido de todos los océanos. Puede llegar a nadar a 75 kilómetros horarios, o sea, muy rápido. ¿Cuál que el maco, sí. El de la derecha. Más chiquitito, más rápido. Sí. Bueno, ahora sí, empezamos a ver algunos hechos sobre los tiburones. Y vamos a ver si son mitos o realidad. Pero si me perdonáis un segundo, voy a beber porque tengo la boca seca. Vale. ¿Todos los tiburones son grandes y violentos? ¿Qué opináis? ¿No? Pues muy bien. No. ¿Por qué? Porque hay más de 530 especies conocidas, todas diferentes, desde las más pequeñas, como el tiburón enano linterna, que literalmente puede estar en una mano, como podéis ver, mide alrededor de 20 centímetros, hasta el pez más grande de todos los océanos, el tiburón ballena, que puede medir alrededor de 18-19 metros. Lo podéis ver al lado del barco, pues es evidentemente un bicho muy grande. Pero también hay tiburones de otras formas, no solo se diferencian en tamaños. Por ejemplo, el tiburón ángel, el angelote que tenemos en las Canarias también y que está en peligro, pues es un tiburón llano. Y luego hay más como el tiburón puerco, el tiburón nodriza leonardo, el tiburón cebra. Ok, pregunta número 2. No sé si os acordáis del niño Alex, que es la segunda víctima de tiburón, que se va a dar un bañito con su hinchable y de repente pues lo traga, se lo come entero. Pues os hago la pregunta, ¿los tiburones comen humanos? ¿Qué pensáis? Espero que no. Vale, alguien dice espero que no. Bueno, vamos a descubrirlo. Pues no, tenéis razón, no. ¿Por qué? Porque nosotros no formamos parte de su dieta. O sea, cuando van al Mercadona no tienen su listado pues humanos, no lo tienen. Tienen una dieta muy variada que también depende de las especies de tiburones. Por ejemplo, el tiburón blanco come focas, leones marinos, peces más grandes, tortugas. El tiburón martillo caza rayas.
Y el tiburón ballena, ese bicho que hemos visto antes de 18 metros, pues se come plancton, así que es totalmente inofensivo, a pesar de ser muy, muy grande. Y por ejemplo, el tiburón tigre, pues come desde las aves marinas hasta la basura. O sea, que literalmente se ha encontrado una matrícula en su estómago. Vale, pues entonces los tiburones te muerden para comerte, para matarte. ¿Qué opináis? Para defenderse. Alguien dice para defenderse. Para probar, a ver qué. Para probar. Me confunde con un animal. Pues vamos a verlo. Vamos a ver por qué muerden. Claro, no nos muerden para comernos, como visto antes, nos formamos parte de su dieta. Pues, esta comparación. Pues los tiburones, como sabéis, no tienen manos. Entonces su única forma de explorar el mundo es pegarle bocados, con la boca. Un poco como hacen los bebés humanos de pequeño, pues cogen cosas, se la ponen en la boca para sentir texturas y ver qué es. Pues ellos hacen igual, hacen literalmente bocados exploratorios, es un poco su manera de conocer el mundo. Y también, pues, no tienen muy buena visión, no ven los colores como nosotros. Porque podéis imaginar, bajo el agua, todo tiene más o menos los mismos colores, entre azul y gris. Y sobre todo desde abajo, pues todo le parece un poco igual, no tiene mucha diferencia un león marino o un humano en una tabla de surf. Luego, no sé por qué quien ha hecho esta imagen también ha puesto un león marino en una tabla de surf. Pero la idea es que todos desde abajo se ve igual. Y también, pues ellos no utilizan mucho la visión, pero utilizan más otro, podemos decir, sexto sentido, que es la electrorecepción. Pues la detección de señales eléctricos. ¿Qué pasa? Que cuando un animal, un ave, algo, un pez, se mueve en el agua, genera señales eléctricos. Y estos, claro, se mueven en el agua salada a través de los iones de sodio y de cloro, y ellos los pueden percibir con estos huequecitos, estos hocicos que tienen alrededor del morro y se llaman ampollas de Lorenzini. Y los utilizan no solo para migrar, también para comunicarse entre ellos, pero también para orientarse dentro del agua. Parte de ese sistema también es la línea lateral, donde hay células con cilias que se parecen un poco a la nuestra, la que tenemos en nuestro oído, que utilizamos para el equilibrio. Pues ellos también tienen esas cilias para orientarse y pegar un bocado de manera más eficaz. O sea, lo utilizan solo en el último minuto, o sea, en los últimos metros. Otro mito, o no, o realidad. Muchos animales juegan con sus presas cuando cazan. Por ejemplo, los guepardos lo hacen. Muchas especies lo hacen, y entonces os pregunto, ¿los tiburones también? ¿Pensáis que los tiburones también juegan con sus presas? Sí. ¿Sí? Bueno, os acordaréis, esta es justo la primera escena de la peli, Chrissy, que está con una fiesta en la playa y decide de darse un bañito de noche, pues su último baño, porque algo, pues sabemos, el tiburón la atrapa desde abajo y empieza a sacudirla de un lado a otro, y luego pues se la come. Entonces habéis dicho que no, ¿no? ¿O sí? No, que sí. Que sí, que sí que juegan. Pues, lo siento, otro mito. No, no juegan con sus presas, pero sí es verdad que suelen atacar desde abajo para sorprender a las presas. Por ejemplo, aquí podéis ver un tiburón blanco comiéndose a una foca y en el otro lado a un pez. Nemo. Y Dory. Sí. Bueno, otra duda que siempre la gente tiene. ¿Los tiburones se vuelven locos por la sangre como en las películas? Sí. ¿Sí? ¿Sí? La gente, bueno, a ver, pues lo siento, otra vez no, os he puesto otro mito. Pues no, porque a pesar de que los tiburones sí tienen un olfato excelente, muchas veces se escucha la frase que pueden oler una gota de sangre dentro de una piscina olímpica. Pero esa es una exageración. También muchas veces se escucha que pueden oler
sangre desde millas de distancia. Pues esa también es otra, como podemos decir, ficción del cine y de los medios. Pero a pesar de que los tiburones tienen un olfato excelente, pues nosotros tenemos capacidades también que no le hacen envidia para nada. Porque nosotros podemos oler el olor a tierra mojada, que se llama petricor. Y somos capaces de oler al petricor en concentraciones muy pequeñas, lo que nos hace mucho más sensibles a este olor que los tiburones al olor de la sangre, por ejemplo. Claro, cada uno tiene una adaptación, para su entorno, o sea que nosotros necesitamos oler el agua para encontrarla y poder beber y poder vivir, y ellos necesitan oler a las presas para poder cazar. Bueno, aquí la frase también que da el nombre a todo el evento: vamos a necesitar un barco más grande. Y entonces, otra pregunta más. ¿Los tiburones blancos son capaces de hundir efectivamente a un barco? ¿No? Alguien dice que sí, alguien dice que no. Vale, creo que estamos más o menos divididos iguales, ¿eh? 2 y 2. Pues os he puesto otra vez otro mito más, porque en 2024 se han visto solamente 3 ataques a barcos, ninguno se ha hundido, y probablemente se deben a que han pensado que ese barco no era un barco pero como una presa. Pero ha salido dañado el barco. ¿Cómo? ¿Ha salido dañado? Sí, el barco. Bueno, eso no sé en el detalle si ha salido dañado, pero no como para hundirlo, al máximo un arañazo será. Sí. Bueno, entonces, ¿os acordaréis la escena de tiburón? Pues cuando el tiburón se lanza sobre el barco y eso, el barco orca empieza a hundir. Bueno, eso no es así, no es que pueden hundirlo, pero sí lo que han pillado es la técnica de cazar del tiburón blanco, por ejemplo. Suelen hacer lo que se llama en inglés breaching, o sea, salto predatorio, salto de caza. Otra técnica para sorprender las presas desde abajo, entonces llegan así, pues saltan afuera y con la sorpresa pues hacen un ataque más eficaz. Y también pues pueden saltar afuera del agua hasta 3 metros, o sea que hablamos de un bicho de 2 toneladas, o sea que es bastante impresionante. Vale, pero siempre hablamos de mitos o de lo mal que hacen los tiburones, pero hay una verdad que está poco hablada, o sea que son esenciales para nuestra supervivencia. Y ahora os voy a decir por qué. Pues uno de los roles que tienen es que son los doctores literales del océano. Pues ¿qué hacen? Se comen a los peces más débiles y enfermos y así evitan que las enfermedades se difundan en los océanos y en los mares, así manteniendo el equilibrio de los océanos en general. Pues rol número 2 son depredadores ápice. Pues ¿qué hacen los depredadores ápice? Pues controlan los números de las poblaciones de todos los depredadores y de otras especies que están como abajo. Entonces, un ejemplo: si no hay tiburones, las focas aumentan, y si aumentan las focas van a querer más pescado para poder vivir, hasta que no hay pescado. Y entonces todos los depredadores medianos, como las focas, pero también como nosotros, pues estamos sin pescado. Entonces, claro, un rol esencial en mantener el ecosistema intacto. Pues el rol número 3 que está muy poco hablado. Pues hay tiburones que patrullan arrecifes y praderas marinas y comen a peces herbívoros. Herbívoros significa que comen plantas.
Pues controlando el número de las poblaciones de peces que comen plantas, pues también evitan que las praderas marinas desaparezcan. ¿Por qué estas praderas marinas y los pastos marinos son tan importantes? Pues porque son el sumidero de carbono más importante, uno de los más importantes de todo el mundo. Pueden capturar carbono a través de la fotosíntesis 35 veces más rápido que los bosques tropicales. O sea, 35 veces más rápido. Y almacenarlo por décadas. Así que los tiburones también son nuestros grandes aliados contra el cambio climático. Vale, entonces estaréis pensando, muy bien, los tiburones no son como pensaba, son útiles, pero ¿hay que tenerle miedo? Pues vamos a contestar, o intentar contestar a esta pregunta reflexionando juntos. Pues los tiburones no invaden los océanos, viven ahí porque su casa es su hábitat. Nosotros, al meternos dentro del agua, tenemos también que asumirnos un riesgo inherente, como en cualquier entorno salvaje. Como si yo mañana me meto en la sabana africana entre elefantes, leones, hienas, hipopótamos y pienso que pues no pasa nada. Simplemente que ellos no están tan demonizados como los tiburones. También hay que considerar una cosa más, que muchas especies se alimentan en zonas costeras, entonces estamos directamente en su hábitat, o sea, como en su mercadona, básicamente. Pero hay otro factor más, que es el turismo irresponsable. O sea, hay mucha gente que quiere ver tiburones, bucear con los tiburones, verlos, no sé qué. Y las organizaciones que organizan estas visitas dentro del océano, pues para asegurarse que los turistas vean a los tiburones, lanzan trozos de carne en la superficie, que se llama baiting en inglés. Y eso, pues hay evidencia científica de que eso cambia el comportamiento de los tiburones. ¿Qué pasa? Que van a pasar mucho más tiempo en las costas, van a ir muchas más veces, se van a acostumbrar a que las presas están arriba de la superficie y se van a acostumbrar los humanos. No es que se pongan más agresivos, pero claro, van a estar más confiados y entonces aumentan las probabilidades de que pues, nos peguen un mordisco para ver qué tal, qué es eso. Pero claro, un mordisco suyo pues no es bonito. Bueno, os he dado ya una pista de lo siguiente, pues. Os iba a preguntar, ¿cuál pensáis que es el animal que más personas mata en un año? Pues algunos lo saben. Me he adelantado un poco. Pues sí, el mosquito. El mosquito es el animal que más personas matan en un año, pues en general. Los mosquitos matan alrededor de 725.000 personas cada año, que para daros una idea un poco más prácticas, es como todas las poblaciones de Córdoba, Granada y Huelva juntas. Vamos a ver a otros animales, a ver qué pasa. Pues nuestros queridos perros pues matan entre 25 y 35.000 personas cada año, también por el tema de la rabia. 25.000 es como la población de Rincón de la Victoria. ¿Alguien es de Rincón de la Victoria? ¿No? Nadie, pues ya está, se ha salvado. Bueno, los elefantes, por ejemplo, matan entre 100 y 500 personas cada año, los leones entre 100 y 250, y las vacas, por curiosidad, entre 20 y 100. Por curiosidad, sí. Y entonces os pregunto, ¿cuántas personas matan los tiburones cada año? ¿Cuál pensáis que es el número? ¿Dónde está más o menos? ¿Cerca de los perros? ¿De los leones? ¿Alguien se lo vende? ¿Alguien dice cerca de la vaca? ¿Alguien más? Pues la mayor parte dice vaca. Vale, pues vamos a ver.
Pues matan entre 5 y 10 personas cada año. Hay más probabilidad de que un rayo os caiga en la cabeza de ser mordido por un tiburón. Literalmente, si vas a buscar online las probabilidades, hay como, no sé, más del triple o cuádruple de que un rayo os golpee en la cabeza. Y nosotros, ¿cuántos tiburones matamos cada año? 100 millones de tiburones, que es el doble de la población de toda España. Y claro, por eso, de las 548 especies que conocemos hoy en día, 167 están en peligro. Un 37% está entre vulnerable y en peligro crítico de extinción. Pensaréis, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué mueren tantos? ¿Por qué matamos tantos? Pues una de las causas es que en Asia practican el finning. Os explico qué es. Pues cortan las aletas a los tiburones y tiran el resto a los océanos. O sea, a muchas veces siguen estando vivos. No solo es una práctica horrorosa, pero es que también es un gasto inútil de carne. Y hay tráfico ilegal, como podéis ver, cada puntito aquí es una aleta de tiburón. Pero también hay comercio más legal. Europa ha intentado poner leyes para que no se puedan introducir tiburones sin aletas, pero tienen que estar enteros y luego, si queréis, se puede cortar la aleta. Y no os he dicho por qué lo hacen, pues cortan las aletas porque le gustan hacerse una sopa y que dicen que tiene como poderes afrodisíacos. Vale. Pero a mí, me gusta no solo mirar a Asia, mirarnos un poquito más a nosotros también. ¿Qué hacemos nosotros? También porque la causa principal de muertes de los tiburones no es el finning. Es la sobrepesca. Ahora os digo qué son. Pues la sobrepesca ocurre cuando capturamos tiburones a un ritmo demasiado rápido para que ellos puedan responder. Los tiburones llegan a la madurez en muchos años, se reproducen poco y tienen muy pocas crías. Así que nosotros, si los cazamos a un ritmo muy rápido, no les da tiempo a multiplicarse y la especie colapsa. El bycatch, o captura accidental, es cuando se atrapan en redes que no estaban puestas para cazar a ellos. Por ejemplo, si estaban cazando a atunes, pues pueden quedarse ahí y morirse antes de que alguien los libere. Aquí, este es un report del WWF de 2021. Y aquí podéis ver a los más grandes exportadores del mundo y los más grandes importadores del mundo. Pues aquí lo vais a ver mejor. Pues el mayor exportador es España. Y pues de los mayores importadores, el primero es Brasil, el segundo es España y el tercero es Italia. Pero lo peor ni es eso. Lo peor es que en Italia y en España, y creo probablemente en el resto de Europa, es legal comer carne de especies de tiburones que están en peligro de extinción reconocidas a nivel internacional. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque aunque una especie esté reconocida como en peligro a nivel internacional, eso no vincula a los estados a poner leyes, pues tienen que ser ellos a poner las leyes correspondientes. ¿Y qué pasa también? Pues que muchas veces, no, siempre, los tiburones, pues la carne se utilizan los nombres comunes. Y entonces la mayor parte de las veces la gente ni sabe, ni se da cuenta que está comiendo carne de tiburón. Lo que provoca que haya menos presión social.
Pero estamos aquí, estáis aquí conmigo hoy y entonces os voy a decir exactamente cuáles son las especies que podéis encontrar en los restaurantes, en los supermercados, como Mercadona cualquiera, que están en peligro. Pues la primera es la tintorera. ¿Quién se ha comido tintorera antes? A ver, no sin vergüenza, que a mí me ha pasado también, ¿vale? Pues uno ahí, ¿qué más? ¿Alguien más? Pues sí, claro. Pues está vulnerable. Otro más es el cazón, pues en adobo, que no se le ha comido un adobo, ¿no? Pues yo también porque no sabía que era un tiburón. ¿Pero alguien más? Todos, aquí todos. Pues esta especie en concreto está en peligro de extinción. El cazón, un tiburón. Pinta roja, el Sí, el cazón es un tiburón. caldito. Sí, el pinta roja también. Sí, claro, la pinta roja también y está, bueno, está en preocupación menor, pero sigue estando al límite, al borde. Y la mielga o cazoleta, que está en peligro crítico. Vale, os estaréis preguntando, pero entonces ¿qué pasa si desaparecen? O sea, ¿qué está en juego? Pues un poco la pesadilla ecológica que os estaba contando antes, pero no es que sea una pesadilla ecológica de que quizás en el futuro, en 50, 100 años pasará. No, ya ha pasado antes. Por ejemplo, en False Bay, en Sudáfrica, pues se quedaron sin tiburones blancos, las focas aumentaron de número y se quedaron sin pescado. Y ahí, claro, que hay comunidades que no están como nosotros, entonces dependen muchísimo más del pescado como proteína, como fuente de proteínas principal. Bueno, aquí tenía que haber un gráfico que no está saliendo, pero os quería contar que el 65% de todos los trabajos del mundo dependen del agua. Un 42% de manera directa, o sea, 1.370 millones de trabajos dependen del agua. Ah, mira, ahora ha salido. Pues un 42% de manera directa y un 23% de manera indirecta. Pero no es solo eso, como os contaba antes, hay 3.000 millones de personas que dependen del pescado como fuente de proteínas. Si pasa algo a los tiburones, pues estas 3.000 millones de personas se quedan sin alimento. Y el sector del pescado y del turismo genera más de 100.000 millones de dólares cada año. En Palau, por ejemplo, en las Bahamas, cada tiburón puede generar alrededor de 2 millones de dólares a lo largo de su vida gracias al ecoturismo. O sea que literalmente un tiburón vale más dinero vivo que muerto. Otro dato más, pues que en los últimos 50 años hemos perdido el 70% de las especies de tiburones oceánicos, justo desde que se estrenó la película hace 50 años. Bueno, intentamos cerrar con algo positivo, ¿no? ¿Qué es que podemos hacer en nuestro día a día? Las pocas cosas que están bajo nuestro control. Pues una de esas es elegir lo que consumimos, mejor si es local. Bueno, claro, si es local podemos apoyar a las familias que viven aquí. Y en este caso, pues elegir lo que no queremos consumir, o sea, carne de tiburones en peligro. Pero hay más maneras de ayudar, pues podemos demandar leyes y que se creen más áreas marinas protegidas en los ecosistemas más frágiles para que no se pueda pescar directamente en esa zona, pero solo en otras. Y claro, una tercera cosa que podemos hacer es apoyar a los proyectos de conservación, que sea a través de voluntariado o a través de pequeñas donaciones, o también pues, difundir las cosas que os he contado yo hoy. Porque la verdad más terrorífica no es que haya
tiburones en los océanos, pero que no podríamos quedar sin ellos. Así que os doy las gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Federica. La verdad que creo que ha sido una charla muy interesante, muy divulgativa, que es lo que todos necesitamos. Espero también que la hayáis quitado un poquito de miedo, que mañana todos estáis invitados a ver la película de tiburones en la playa de la Cala a las 10 de la noche, y a lo mejor ahora la vamos a ver con otros ojos. Sí, quizás las escenas que os he dicho, pues las podéis ver desde una óptica más pues, de la ciencia también. Y sobre todo el mensaje final, ¿no?, de que algo podemos hacer entre todos, poner nuestro granito de arena. Absolutamente. Pues yo solamente contaros un poco lo que nos quedan en estos 4 días. Mañana, como os digo, podéis ver la película de Tiburón 1 en la playa de la Cala a las 10 de la noche. El miércoles vamos a presentar un libro que se titula, aquí mismo en la Casa de las Tejeringas, se titula pues nuestro psiquiatra por excelencia, José Ignacio del Pino, nos hablará de las fobias desde el punto de vista de Morcillo, que es crítico de cine, que habla sobre las películas que tratan esa temática. Y bueno, yo he querido hacer mi aportación con un pequeño artículo con testimonios de gente vinculada al cine, entre ellos por ejemplo Julio Peces, que tienen fobias, bien después de haber visto una película, o que ya la tenían y después la fobia se ha intensificado. Ese libro lo vamos a regalar totalmente gratuito a todo el mundo que venga a esa presentación, en la que también estará con nosotros Pablo Carbonell, que ha sido uno de los entrevistados. No voy a desvelar, o sea que tiene miedo, os dejo que lo leáis en el libro. Y además después nos dará un concierto en acústico aquí en la plaza de Antonia Guerrero. El jueves cerraremos este ciclo de actividades con la película Tiburón 2, que la proyectaremos en la playa de la Cala. Así que nada, solo os animo a que disfrutéis de todos estos eventos y que bueno, dejéis de tener miedo a los tiburones, que les cuidemos un poquito más y que vayamos todos al cine, eso sí, por favor.